año más. Esta mañana hablábamos con Víctor ahí, decíamos, ¿cómo se va el año, no? ¿Cómo se van los días? ¿Cómo se pasa el tiempo? Y esto es una realidad, ¿no? ¿Qué pasó allá? ¿Hay una reunión aparte? ¿Hay una reunión aparte ahí? A ver. Yo los quiero todos mirando para acá, como decía el nene. El nene ya le llamó la atención. Ustedes saben, cuando yo era chico, si se llevaba juguete, lo sacaban del raje a usted y al niño y todo del salón. El salón es una hora, ¿no es cierto? Y una reunión para estar atento a la palabra de Dios. ¿Ah? Así que ruego que se den vuelta, mi nieto también, la hija de María, todo. ¿Ah? Quiero que estén acá. El juguete lo dejamos para después. Perdonen que la expresión tenga que ser tan dura, pero si no, no ponemos las cosas en orden. Hemos venido para escuchar la palabra de Dios. Bueno, se va el año, ¿no es cierto? Como decíamos, y no sé si vamos a llegar al otro, ¿eh? ¿Qué dice Mercedes? ¿Va a llegar al otro usted? Dice que no. Yo digo, no sé, no sabe. Yo tampoco. Así que esperamos, ¿no es cierto?, que el Señor nos guarde aún en este paso de un año a otro, ¿no es cierto? Y estas fiestas que se vienen, muchas gracias. Qué bueno, muchachos, los felicito. Gracias. Muchas gracias. He venido observando, ¿no es cierto?, que hemos venido terminando la enseñanza en este año en la palabra con doctrina firme para la iglesia. ¿Ah? Escuchaba el otro día a Víctor, ahí hablaba acerca del arrepentimiento. ¿Ah? Y qué bueno es, ¿no? El arrepentimiento, ¿no es cierto?, con reconocimiento y el perdón del pecado en base a ese arrepentimiento. El domingo pasado escuchábamos a Jorge Steddy, ¿no? Hermanos libres, ¿por qué? Y aclaró varios puntos, ¿no? Y qué importante, porque la palabra nos viene enseñando, ¿no es cierto?, que en el último tiempo, ahí Roberto estaba tomando para los jóvenes Timoteo, en el último tiempo vendrán tiempos, como dice, peligrosos. ¿Ah? Y habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, y bueno, y cuántas cosas. Y muchos, dice que muchos que harán, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. No son evangelios firmes, no son evangelios que salvan, ¿no es cierto? No son evangelios con estabilidad, no son evangelios que están acá en la Escritura. Pero sin embargo, dice, se amontonarán muchos conforme a su concupiscencia, sobra, ¿eh? Maestros de esta clase, pero maestros en la verdad. Así que nosotros debemos reafirmar nuestras doctrinas, hermanos, nuestras doctrinas. Doctrina bíblica no es nuestra la doctrina, es de la Escritura, ¿no es cierto? Y tratar de establecer esto en nuestro corazón. Salía de casa recién, ¿no? Y mientras que la reunión de los jóvenes, ¿no es cierto?, y vení para acá, vi un momentito y me pongo ahí en YouTube a ver algo. Y salía uno, ahí dice, yo profetizo que... ¿Quién soy yo para decir yo profetizo? Ya está todo profetizado en la Escritura. ¿Ah? Yo puedo profetizar, pero de acuerdo a la Escritura. Pero no puedo establecer, ¿no es cierto?, mis pensamientos, mis ideas, lo que yo quiero hacer. ¿Qué escogí para esta noche? Ustedes dirán, cuando me dieron pararme a mí, se vino Jonás otra vez. No lo vamos a dejar a Jonás, ¿eh? Pero la última vez, ¿no es cierto?, hablamos de Jonás. ¿En dónde? ¿En dónde estaba Jonás en ese momento? A ver si alguno se acuerda. ¿Y a dónde? En el fondo del barco. Y estaba durmiendo. ¿Ah? Jonás, el dormido. ¿Qué vamos a hablar en esta noche, hermanos? ¿Qué es la llenura del Espíritu? Mire, aunque parezca un tema difícil, no, es sencillo. La palabra lo aclara, ¿no es cierto? ¿Qué es la llenura del Espíritu? La primera cosa, ¿no es cierto?, que consideramos de la llenura del Espíritu, la definición de llenura del Espíritu, ¿qué quiere decir? Ser llenos del Espíritu significa ser controlados por el Espíritu.
¿Ya le dijo algo esto? ¿Ah? Porque hay muchos que dicen, y vino a mí el Espíritu, ¿no es cierto? Y me reveló esto. No, no, no. Entonces me estoy dando cuenta que esa persona que dice eso no tiene Espíritu y no es salva. Porque el Espíritu vino ¿cuándo? El día que creí. Exactamente. Y ha hecho posesión en nosotros. Que seamos llenos del Espíritu o no, eso es otra cosa. Pero el Espíritu ya está en nosotros. ¿Ah? Y nos ha dado salvación, ha hecho posición en nosotros. Así que lo que es ser lleno del Espíritu significa ser una persona controlada por el Espíritu. Todo lo contrario de lo que muchos vemos, ¿no es cierto? Y de lo que muchos quieren expresar. No es que yo quiera usar al Espíritu en pretendidas oportunidades y ordenarle a hacer ciertas cosas. ¿Ah? No es eso, sino todo lo contrario. El Espíritu me toma a mí, está en mí y controla mi vida. Así que el Espíritu me quiere usar a mí y tener absoluto control en mi vida. Efesios, vamos a ir usando algunas palabras, estén atentos porque les voy a ir pidiendo que colaboren conmigo. Efesios 5, 18. A ver, alguno que quiera colaborar, ¿no es cierto? Ayúdenme. Muy bien, gracias, Yuri. Aquí hay mucho para decir, pero esto es suficiente. Una persona bajo los efectos del alcohol, su vida es un desastre. ¿Ah? ¿Ustedes han visto a algún borracho? ¿Han visto alguna vez? Oh, yo cuando era chico, ¿no es cierto? Había un vecino mío que era indio el hombre. Indio. Y tomaba, pero se tomaba todo, hasta el mostrador del bar se tomaba el hombre. Y luego venía cantando, ¿no es cierto?, por el camino, venía a su casa. Era llamativo este hombre, ¿no? Una vez lo atropelló un coche, lo llevó como 300 metros enganchado abajo y casi lo desarma. Pero como era indio y estaba pasado de alcohol, no se murió. ¿Ah? Y mi papá lo fue a ver al hospital, a visitarlo. Y andaba preguntando a mi papá, ¿dónde está don Juan Tillería? Fíjese el nombre, ya le dice lo que era. Y no lo encontraba y él le dice, aquí estoy, don Pedro. Dice, eran dos ojitos, así nomás que todavía lo demás estaba todo vendado. Eso es lo que produce el vino. Una persona bajo los efectos del alcohol, ¿no es cierto? Su vida es un desastre. Dice, el que bebe vino, dice el versículo, tiene disolución en su vida. ¿Qué quiere decir? Romper, desordenar, desunir. El vino desune, ¿no? A las personas, los matrimonios, los hijos y los padres. Todo lo contrario del que va siendo lleno del Espíritu Santo. Se deja ver que es una persona con máximo control. ¿Y qué ejemplo que ha puesto el apóstol, ¿no es cierto? Poniendo un caso extremo de este lado y un caso extremo en el control para el otro. El borracho, ¿no es cierto? Todo es controlado. Hace cosas que no convienen en su vida y que no traen efectos positivos en la vida de esa persona. Sin embargo, el que es lleno del Espíritu Santo está siendo una persona controlada por el Espíritu Santo. Controlada. Que se va centrando, dice cada vez más, en la verdad. Y que todo lo que hace, ¿no es cierto?, es lo contrario de ser un descontrolado. Su vida va adquiriendo equilibrio. Qué lindo, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Yo le hago una pregunta a los muchachos y que son inteligentes. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes se van preparando para que su vida, en un estudio, ¿no es cierto?, se van capacitando en distintas partes de la vida, para que su vida tenga ¿qué? ¿Qué? Exactamente. Para que sea una vida exitosa. Usted se está esforzando, está estudiando, ¿no es cierto? Y usted quiere que su vida sea exitosa. Por medio de su estudio adquirir un sueldo, formar una familia, comprarse un coche, comprarse una casa y vivir la vida como corresponde.
una vida exitosa. Pues en la vida cristiana, hermanos, la llenura del Espíritu viene a traer eso a cada uno de nosotros, control en nuestra vida. Todo lo contrario de lo que algunos quieren manifestar, ¿no es cierto? Uno descontrolado. Y esto no significa, ¿no es cierto?, inactividad, puse yo aquí, ser estático, estar adormecido. ¿Ah? Todo lo contrario. La vida en el Espíritu, yo pensaba ahora cuando tenemos la reunión de jóvenes, ¿no es cierto? Y di gracias al Señor, hermano, por esta reunión. Digo, mira, se pasa un año, pero sea como sea, hayamos obtenido algunos triunfos, algunas victorias o no, ¿no es cierto? Pero se ha estado en una actividad. ¿Ah? Y esta es la vida de control del Espíritu, que el pueblo de Dios se ocupe, ¿no es cierto?, en las cosas espirituales, porque las demás nos llevan solos. A usted nadie le dice, ¿no es cierto?, el lunes a las 8 de la mañana tienes que estar en pie y asistir a tu trabajo. ¿Ah? Yo tengo personas acá que van al trabajo a un horario y cumplen su horario. Para eso no hace falta. Pero sin embargo, para la vida cristiana, ¿no es cierto?, pareciera que nos hace falta un doble esfuerzo. Y estando, y siendo, y yendo en la llenura del Espíritu, puede empezar a traer un control automáticamente. Decíamos eso con mi esposa. ¿Viste cómo se hizo la reunión de los jóvenes? Y ya sabemos, yo por lo menos me pasa eso, que a las 7 de la reunión de los jóvenes y parece que tengo que estar ahí. Y no con esto quiero decir que con esto voy a ser más espiritual o más. Pero se forma un compromiso entre mi vida y el Señor y con los hermanos. Segunda cosa, así que dijimos la primera cosa, ¿no es cierto? La definición de la llenura del Espíritu significa una vida bajo control. La segunda cosa, las características de esa persona que está llena del Espíritu Santo. Dice que es una persona que tiene personalidad, que es una persona que tiene genio, que tiene índole, esto quiere decir una característica de su vida, ¿no es cierto? Y tiene un modo de ser. Y usted le podría agregar otras cosas. Más o menos esta es la definición, ¿no es cierto?, de las características de la vida del Espíritu en un creyente. Primero, se nos manda a ser llenos del Espíritu. El mismo versículo, ¿no es cierto?, lo expresa como hemos leído. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. El verbo está en modo, a ver, las maestras acá que tengo, las chicas que saben, ¿en qué modo? Presente imperativo. Se llena del Espíritu. Eso es lo que pude sacar. Yo no soy maestro, no entiendo mucho eso, pero nosotros por la gracia de Dios y fue nuestro buen interés, ¿no es cierto?, conservar mensajes de nuestros hermanos, de los antepasados, podríamos decir. Y tenía un mensaje de nuestro hermano Walter Beba. Y este hermano no era un hombre de mucho púlpito, pero sí, ¿no es cierto?, de buen escritor. Él escribía meditaciones, no sé si ustedes se acuerdan, y todas estas cosas. Y yo tenía un mensaje, y creo que debe estar entre los cassettes ahí, ¿no? Y él habló de la llenura del Espíritu un día. Entonces ponía esta expresión. Dice, hermanos, él era inglés, medio cruzado, ¿no? Dice, hermanos, para que el balde sea lleno de agua cuando baja al pozo, tiene que estar vacío de otras cosas. Si el balde está lleno de piedras o de otra cosa, no se puede llenar de agua. Dice, pero sin embargo, cuando el balde baja y está vacío, se llena y sale rebosante de allí. Y a mí me quedó eso, ¿no? Nuestras vidas están muy llenas de otras cosas, hermanos. No pueden ser llenas del Espíritu Santo. Cuando tantas cosas se agolpan sobre nuestras vidas, y no estoy hablando de lo lícito y de lo que es necesario en nuestra vida, pero hay vidas, ¿no es cierto?, que a pesar de ser creyentes están tan llenas de otras cosas y no pueden ser llenas del Espíritu Santo. La primera cosa, se nos manda a ser lleno del Espíritu Santo y es una orden, no
puse yo acá, no una opción. Bueno, si quiero yo, bueno, hay vidas que parecen, ¿no es cierto?, o que nos parecemos a veces, que son opcionales. Total, soy creyente lo mismo, voy al cielo, gloria a Dios y punto. Dios quiere, hermanos, que hoy hablamos de, a ver, ¿de qué hablamos en la clase de los jóvenes? ¿Vidas qué? Filosas. Y Dios quiere que tengamos filo en nuestra vida. Y allí explicamos, ¿no? ¿Por qué el filo de nuestra vida? Porque una herramienta embotada, decíamos, mala, ¿no es cierto?, que se le ha ido el filo, no penetra, no corta. Sin embargo, una vida preparada en el espíritu es una vida filosa que va a cortar en medio de la sociedad, que va a penetrar. Así que se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa, la llenura se puede repetir. ¿Qué le parece? Hechos capítulo 2. A ver, otro que colabore conmigo. A ver, los chicos estos que se han puesto a participar con nosotros en la reunión. Dele. Hechos capítulo 2, verso 4. La venida del Espíritu Santo, dice, ¿no? Allí. Muy bien, Víctor, 4:31 ahora, juntamente con eso. 4:31 de Hechos los Apóstoles, ahí mismo, a ver. Qué bonito, ¿no? Lo primero es seguro Pentecostés, ¿no es cierto? Cuando descendió el Espíritu, la promesa de que el Señor dejó. Si yo me fuere, dice, vendrá otro consolador que estará con ustedes. Y él servirá de guía, de enseñanza. Hará la función en ustedes que hacía yo. Pero eso fue en aquel momento, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. Pero dice, y fueron llenos todos. Pero en capítulo 4, verso 31, se vuelve a repetir, y esta es otra situación. No es ya cuando vino el Espíritu, ya estaba el Espíritu. Y ellos vuelven a ser llenados del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, ahí mi señora dice, tiene una expresión, dice, se han vaciado las botellas de agua de la heladera. Ella prepara un jugo, ustedes saben, con limón y con cebená, el juguito de la lela, le dice mucho. Y usted va y mira, y el otro día estaban todas las botellas vacías, no tenemos para tomar. Dice mi señora, hay que rellenarla otra vez. Porque si no, ¿qué pasa? No hay para volver a beber. Con el Espíritu pasa lo mismo, hermanos. Vino el Espíritu el día de Pentecostés, fuimos bautizados y no se va. Pero el Señor quiere seguir haciendo este efecto en cada uno de nosotros, seguirnos llenando. Y por más que haya un momento de llenura, el Señor quiere llenar más, como decía Walter Vega, y vaciar lo que hay en el balde, y que el agua, ¿no es cierto?, llene ese balde y desborde por fuera. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en la llenura del Espíritu. Pero no me detengo porque quiero llegar al final. El tercer punto, en este segundo punto de las características del creyente, la llenura produce semejanza al vecino. Se ríe, se ríe como predico yo, sé que me equivoco. La llenura del Espíritu produce semejanzas ¿a qué? ¿Qué les parece? A Cristo, hermano. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Allí están aquellas obras, ¿quién no las reconoce, no? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y bueno, ya sabemos lo que son las obras de las carnes, pero cuando llegamos al 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice,
andemos también por el Espíritu. La llenura del Espíritu produce, ¿no es cierto?, semejanza a Cristo. Cuanto más vamos siendo llenos, a ver, si no hay llenura del Espíritu, ¿qué pasa en la vida? ¿Qué les parece? La semejanza va a ser ¿a qué? Al mundo. Al diablo, pues otro día estaba leyendo acerca de algo de los demonios, la doctrina de los demonios, ¿no? Que es posible. Que a veces el Señor toma para tocar a los creyentes un demonio. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Se acuerda de Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me fue dado un mensajero de qué? De Satanás. ¿Y quién lo hizo? El Señor. Bueno, pero ese es otro tema. Pero el cristiano, ¿no es cierto? Como decíamos esta tarde, afiladito, su semejanza va haciendo a Cristo. Pues, hermanos, este que está predicando, ¿no es cierto?, no se viene a poner como ejemplo, y es una lucha cada día. Y como decía Pablo, dice, yo encuentro en mis miembros que hay una contradicción. La carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esto, dos batallas, y hay una lucha permanente. Paso al tercer punto para ir terminando. Así que hemos dicho la definición del espíritu, una vida controlada. Las características del espíritu se dan de esta manera en el creyente. La tercera cosa, condiciones para ser llenos. ¿Qué condiciones tenemos? ¿Cómo podemos obtener eso? ¿Cómo podemos llegar? ¿Ah? Tres cosas importantes. La primera, una vida dedicada. Si nosotros no dedicamos nuestra vida a nuestro Dios, no habrá actividad del Espíritu. Podrá haber cualquier otra cosa. Y como decía el hermano, ¿cierto? El balde estará lleno de cualquier otra cosa, menos del Espíritu. Rendirse al control del Espíritu, aunque es un mandato, ¿no es cierto?, un mandamiento, también es un acto voluntario necesario. Es un acto de dedicación. Esto incluye luego dos aspectos. El Señor dice, sé lleno del Espíritu Santo. Pero también, de mi parte, hermanos, ¿no es cierto?, debo pensar en esa vida que Cristo me ha dado y dedicarle una oportunidad de Espíritu. Darle una oportunidad. Ahí está. Es tremendo cuando la palabra habla, creo que Pablo, ¿no? Víctor de Efesios, otra vez, cuando dice que a veces el Espíritu está, ¿qué? Enfriado. Arrinconado. Y luego, como dice Víctor, y se llega a apagar. ¿Y se fue el Espíritu cuando se apaga, María? No, está apagado. Lo tenemos ahí tan subyugado con tantas otras cosas, hermanos, en nuestra vida, lo hemos ahogado con tantas cosas, ¿ah?, que se ha apagado el Espíritu. Y creo que el otro día decía, ¿no es cierto?, hablando de Jonás, cuando Dios no quiere hablarnos más, porque si el Espíritu está apagado, ya no habla. No hay peor cosa en nuestra vida que esto. La segunda cosa, lo primero, ¿no es cierto?, como dije, una vida dedicada. La segunda, una dedicación que tiene que tener un inicio. Romanos capítulo 12, ser inicial, podríamos decir, en nuestra vida. Romanos capítulo 12, ¿no es cierto? Versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, fíjese, lo está llevando al creyente y le está diciendo algo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ah? Una dedicación inicial. Tenemos que comenzar allí. ¿A qué? A dedicar, dice, nuestro cuerpo, nuestra vida, en un culto racional a Dios. Y segunda cosa, ¿no es cierto?,
una continua dedicación de la vida de uno. No es comenzar y dejar. Uy, fuiste a estudiar, bueno, ¿cierto? Y dijiste, el primer año esto es muy difícil, chocoleaste el libro para atrás. ¿Viste? Y ahora se ven los resultados. Y comenzó un trabajo, ¿ah? Y lo continúa y tiene los resultados. La vida en el espíritu es eso también. No empezar y luego por cualquier cosita dejar. Hay muchas cosas con las que hay que luchar. Y vuestro servidor se los dice. Y a veces, hasta a veces empieza a pensar cosas que no son. Al final, para esto voy a dejar todo, se acabó, hablando de la vida espiritual. El Señor nos lleva a que debemos continuar. Romanos capítulo 8, medio rapidito así para terminar. Verso 14 y 16 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Continuidad. Todos los que hemos recibido el espíritu de Dios somos hijos de Dios. Bueno, tres cositas, ¿no es cierto? Una vida dedicada, una dedicación inicial, un momento que decimos, bueno, hasta aquí llegó, yo quiero servir al Señor, ¿no es cierto? Y honrar su nombre. Voy a poner mi vida en el altar del sacrificio, aunque me cueste. Vivimos en tiempos muy difíciles, hermano. El mundo, la carne, yo, ¿no es cierto? El enemigo, la oferta de cosas, nos quieren alejar de la vida del Espíritu. Lo digo en persona. Pero sin embargo el Señor nos lleva, ¿no es cierto? Y nos quiere retener junto a Él. Segunda cosa, ¿no es cierto? Una vida sin derrota en este mismo punto. La victoria sobre el pecado en la experiencia diaria es necesaria al ser controlado por el Espíritu. Efesios 4:30. A ver, mientras yo tomo un traguito de agua. Oh. Bueno, ahí está algo de lo que decíamos recién, ¿se acuerda que estábamos diciendo? El espíritu se puede contrictar y a veces se puede llegar a apagar, ¿no? ¿Y por qué causa? Es claro, en la palabra descubrimos por causa del pecado. ¿Ah? Así que tenemos que... ¿hay solución para el pecado? Claro que sí. Vuestro servidor, ¿no es cierto? Todos los días tengo que llegar ahí al borde de la cama y decirle, Señor, gracias por lo que nos has dado. Gracias porque tu misericordia ha sido manifiesta en este día. Y a veces le digo, Señor, te pido perdón. En algunas cosas, si he ofendido tu santidad, te pido perdón. No tengo en mente haber matado a nadie, haber robado, haber fornicado. No tengo eso en mente, pero hay cosas, ¿no es cierto?, que esta cabecita puede producir pecado también. Y yo se le digo, Señor, perdona. ¿Ah? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo que es. Paso a la tercera cosa en este mismo punto, una vida dependiente de Dios, Espíritu Santo. ¿Dependemos de Dios, sí o no? En todas las cosas, sí o no. Hay un versículo que me llama la atención allí en los Evangelios, que él dice que él hace llover sobre los creyentes, porque dice, son buenitos, estos tipos se portan bien. No, sobre impíos, sobre pecadores y sobre justos. Toda la creación depende de nuestro Dios, hermanos, y más aún nosotros. Dice que todas las cosas hechas por Él son sostenidas, ¿por qué? Por su divina palabra. Él está hablando y haciendo todas estas cosas, ¿no es cierto?, que están ocurriendo. Así que somos dependientes de Dios. Gálatas 5:16. A ver qué dice Gálatas. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Ah? La vida en el Espíritu, una vida
dependiente de nuestro Señor. Y allí debemos estar. El diccionario dice de esto, dícese del que sigue a otro. Y yo puse abajo, ¿no es cierto? En este caso, el creyente. Y quiero terminar, hermano, la cuarta cosa y última, consecuencias y resultados. ¿Habrá alguna consecuencia y algún resultado en la vida del creyente bajo los efectos del Espíritu, una vida controlada por el Espíritu? ¿Qué te parece? Todo tiene su efecto, todo en la vida, tanto lo que hacemos bien como lo que hacemos mal, en pro o en contra. Es como decía el Señor en el antiguo tiempo, ¿no? En Deuteronomio capítulo 28, creo que por allí dice las bendiciones y las maldiciones, ¿se acuerdan? Y si hacen esto van a ser bendecidos, y si hacen esto van a ser maldecidos. ¿Ah? Así que, consecuencia o resultado. ¿Qué efectos son en la vida del creyente? ¿Qué produce esto? 4 cosas. Un carácter como el de Cristo. No voy a leer los versículos porque la hora ya se fue. Gálatas 5, 22, 23. Lo primero que notamos es el carácter, como leímos recién, ¿no es cierto? Los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ah? La segunda cosa produce alabanza y adoración. Efesios 5, 18, 20. Nene hacía pedir un coro a los chicos, me gustó, ¿vio? Parecía que la parte trasera estaba callada. Cuando él pidió allá, se levantó así. Cantaron los niños, ¿eh? Y se siente bonito. Qué lindo. Dice que la alabanza en la presencia de Dios está perfeccionada ¿de dónde? De la boca de los niños. Miren, niños. Por eso los llamé a estar tanto aquí. Ustedes son tan importantes, ¿no es cierto?, para Cristo. Tan importante, ¿sabes lo que dijo el Señor? Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ustedes ya pertenecen al reino de los cielos. Ustedes ya pertenecen, porque el niño, mientras es niño, es inocente y no tiene cargo de conciencia y de pecado. Llegará un día, y ya cuando sos grande, tenés conciencia y pecado, hay que mostrarse y decirle, Señor, perdóname, yo lo hice. El día que se pierde. Creo que has venido del cielo, que eres hijo de Dios. Creo que soy un pecador, te acepto en mi corazón. Y habrá habido lucha, altos, bajos en mi vida, sí. Pero el gozo de la salvación, cada día, aflora más en nuestro corazón. La tercera cosa, ¿no es cierto? Las consecuencias que esto produce, la tercera cosa es sumisión del creyente, Efesios 5, 21. La cuarta produce como lógica, si una vida controlada por el Espíritu, ¿qué va a producir? ¿No es cierto? Que nunca venga de su unión, que nunca haga nada por el Señor, que viva una vida descuidada, ¿sí o no? No, va a producir servicio. En alguna manera. No todos piensan que el servicio es esto, estar acá atrás del púlpito. Si eres un vaso, ¿qué dice? El Señor dice, servicio. Capaz que acá no se manifiesta nada de lo tuyo, pero ahí en tu casa le hablaste al vecino, la vecina de frente o el vecino de frente estaba enfermo en esta pandemia, corriste a ayudarle. ¿Ah? Eso es un servicio a Dios y Dios lo tiene en cuenta. Termino, ¿cierto? 4 cosas que no son la llenura del Espíritu. 1 Corintios 12, 13, ¿no es cierto? La llenura del Espíritu no es lo mismo que el bautismo, no. El día que fuimos bautizados, Cristo hizo posesión de nuestra vida. Eso no es la llenura del Espíritu. No es la habitación del Espíritu, ¿no? San Juan 14, 16. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ya está el Espíritu. Pero eso no es la llenura. Al otro día Víctor hablaba de lo que es la Navidad y lo que no es la Navidad. Y esto es igual. Todas esas cosas ya están. No es por la unción del Espíritu. 1 Juan 2:27. Y el poseer el Espíritu significa ser herederos de Dios. Cuando Cristo ha venido a nuestros corazones, tenemos la salvación y la herencia. Eso no te lo quita nadie. Pero eso no es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es una actividad en cada uno de nosotros. Todo esto puse yo, no tiene nada que ver con ser llenos del Espíritu. El ser lleno
del Espíritu es un ejercicio personal, permanente y particular en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo? Pero claro, caramba. ¿Quién no quiere ser lleno? ¿Quién no quiere ser un creyente fructífero? Ahí está Samuel. ¿Ah? Y a él le gusta hacer cosas y es diestro y todo lo buscamos a Samuel porque nos va a solucionar el problema. Efectivo en su trabajo. ¿Quién no quiere ser efectivo en la vida de creyente? Ser lleno del Espíritu Santo. Pero como decía Walter Bevan, ¿no es cierto? A veces es necesario tener que vaciarnos de otras cosas para poder ser llenos del Espíritu Santo. A Dios sea la honra y la gloria. Amén.